Reunidos como comunidad de hermanos, venimos a poner en torno al altar del Señor todas nuestras intenciones. Que al celebrar esta Eucaristía podamos sentirnos renovados con las fuerzas necesarias para vencer la debilidad del pecado y así poder reconocer la obra salvífica de Dios en nosotros. Celebremos con fe. Nos acompañan hoy en nuestra Eucaristía integrantes de las pequeñas comunidades del Sistema Integral de Nueva Evangelización, el CINE. Son pertenecientes a la parroquia La Niña María. Y me alegra mucho que estos sistemas de evangelización vayan renovando nuestras parroquias y nos ayuden
a encontrarle mayor sentido a nuestra vida. Las pequeñas comunidades son toda una experiencia de fe, que a la luz de la palabra van adquiriendo una identidad cristiana, una madurez espiritual, y al hacer parte de una parroquia van renovando todos los procesos pastorales. Por eso, qué bueno, usted que está en este mes misionero viviéndolo en su parroquia, que integren las pequeñas comunidades, funden pequeñas comunidades para que hagamos de la parroquia una comunidad de comunidades. Dispongámonos para dar comienzo a nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle al Señor el perdón de nuestros pecados. Hagamos nuestro examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te alabamos, Señor, tú que borras nuestras faltas, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que fuimos desdichas. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios todo lo puede. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, querida familia, la pregunta de Pedro es profunda. Entonces, ¿quién puede salvarse? Pedro lo pregunta porque en tiempos de Jesús y en la tradición judía, una persona enferma, una persona pobre, una persona desgraciada a los ojos de muchos, era una persona que no contaba con la bendición de Dios, no tenía la bendición de Dios. Y esto se hizo cultura. De hecho, cuando alguien tenía una enfermedad grave, era una persona que no era bien vista, porque si Dios no lo bendecía, si Dios no le acompañaba, si Dios no marcaba la historia de esa persona, mucho menos el pueblo. Y Jesús se encuentra ante una realidad demasiado bella. Jesús se encuentra con una persona, un hombre rico, un hombre que lo tenía absolutamente todo. Y esta persona sabe de Jesús. Él quería que Jesús lo ennobleciera, lo engalanara, lo exaltara, porque como era una persona justa, y ciertamente la gente así lo tenía en medio del pueblo,
iba a que lo ovacionaran, pero se encontró con una realidad muy clara. Lo primero, que Dios nos conoce a todos, absolutamente a todos. Dios sabe quiénes somos, qué tenemos y cómo vivimos. Cuando Jesús le dice, para salvarse, para llegar a ese reino de Dios, hay que cumplir los mandamientos, y le enuncia algunos mandamientos, lo que hace Jesús es que le pone en sus oídos y en su corazón toda la tradición de la ley, toda la tradición mosaica, toda la fuerza de Moisés. Es decir, cumpla los mandamientos y usted hallará el reino de Dios. Pero Jesús sabía que este hombre iba a dar un paso más adelante. Aparece inicialmente la soberbia y el orgullo. Todo esto lo he cumplido yo. Es decir, el reino de Dios ya es mío. El reino de Dios ya me pertenece. Todo lo he hecho bien y me merezco el premio, reino de Dios. Y es entonces cuando entra Dios a hacer lo que le es propio. Porque Dios no se queda solo con lo que el hombre piensa. Dios no agota todo con lo que el hombre considera, hasta aquí llego y es suficiente. No, lo maravilloso de Dios es que va mucho más al fondo, va a lo más profundo de ese ser y le dice, te falta una cosa. Ahí está el conocimiento de Dios. Dios sabía que él tenía riquezas. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, después ven y sígueme. Miren esa expresión de Jesús. Ligeros de equipaje. Primero, favorezca a quienes no lo tienen. Es hora de ser solidarios. Y quiso inclusive hacerle la invitación de ser discípulo. Después ven y sígueme. Pero llega la condición humana. Primero, que nos gusta que nos elogien. Que nos elogien. Nos encanta que nos aplaudan. Nos encanta que nos digan que somos perfectos y que el reino de los cielos ya es de nosotros. Nos encanta que nos pongan calles de honor. Pero cuando ya nos tocan el corazón, nuestra tenencia, aquello en lo cual nosotros hallamos nuestras seguridades, ya es otro cuento. Y es ahí donde Dios nos quiere desprendidos. Y es ahí donde Dios nos quiere generosos. Y es ahí donde Dios nos quiere capaces de llegar a la necesidad del otro. Pero ¿cómo llego yo a adquirir esa sabiduría, esa profunda sabiduría de poderme ganar el reino de Dios? Entendiendo que Dios no me deja a la deriva. La primera lectura así nos lo muestra. El tesoro más maravilloso que tiene el hombre, que no se le iguala al oro, a la plata, a cualquier riqueza en este mundo, es precisamente la sabiduría, que es un don de Dios, el primer don de los 7 dones. Ojalá usted en su casa tome el texto del libro de la sabiduría y lea todo el capítulo 7, para que se dé cuenta cómo Dios nos narra que la sabiduría es toda esa tenencia de Dios en mi vida, que la sabiduría es esa realidad de Dios en mi corazón, que la sabiduría es esa fuerza divina que se hace realidad en mí para que todo lo mío sea bueno, para que todo lo mío esté marcado en el bien, para que todo lo mío genere esperanza, para que todo lo mío dé vida, para que todo lo mío vaya a lo esencial. Se dan cuenta que el tesoro más maravilloso que puede tener el ser humano es la sabiduría, y se la podemos pedir a Dios. Se la podemos pedir, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Y en el momento en que yo le pido a Dios que me dé sabiduría, empezaré a entender que esa sabiduría no basta con yo pedírsela. Tengo que llegar a su palabra. Es la carta a los Hebreos. Es un tratado dogmático. Esta carta a los Hebreos es rica desde el primer capítulo hasta el último. Y la carta a los Hebreos nos está poniendo ante la palabra de Dios, que de pronto es dulce al paladar, pero tan pronto uno la profundiza, amarga como la hiel.
Es que hablar la palabra de Dios es fácil. Expresar textos bíblicos es facilísimo. Recitar textos bíblicos de memoria, eso lo hace cualquier persona cuando se dedica a la palabra de Dios. Pero de ahí a yo tomar la palabra de Dios y traducirla en un estilo de vida. Recuerden aquellas palabras: cuídate cómo vives, porque quizás seas tú el único evangelio que pueda vivir tu hermano. Tomar la palabra de Dios y hacerla ejemplo, tomar la palabra de Dios y llevarla al día a día de mi existencia, eso es otro cuento. Y ahí está precisamente la tarea de nosotros. Si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, nutramos, enriquezcamos, engrandezcamos esa sabiduría con las Sagradas Escrituras. Y al tener las Sagradas Escrituras y al pedirle a Dios la sabiduría y al ser consecuentes con lo que Dios nos pide a la luz del Evangelio, al ser consecuentes con su palabra de Dios, ahí sí usted le puede preguntar, como este hombre: Señor, ¿qué necesito yo para salvarme? Desde joven cumplía los mandamientos, perfecto, pero llega entonces la triste realidad para unos. ¿De qué me sirve a mí cumplir un mandamiento o los mandamientos si no tengo corazón para mi hermano? ¿De qué me sirve a mí decir yo cumplo los mandamientos si no tengo caridad cristiana? ¿De qué me sirve a mí decir todos los mandamientos yo los cumplo si me está faltando leer la realidad del otro, la necesidad del otro, y con mi desprendimiento darle felicidad y dignidad al otro? Pero también quiero dar una nota aclaratoria. Hay personas que, predicando este texto de Marcos en su capítulo 10, dicen: es que los ricos no se van a salvar. Y uno le pregunta: ¿y dónde dice eso? Aquí hay un texto. Y le citan a uno ese rengloncito: más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Cuando hablamos de pasar un camello por el ojo de una aguja, no se imaginen esa aguja capotera o de tejido, no. Son esas puertas gigantes que estaban en la entrada del pueblo y tenía una pequeña puerta para que la gente pasara, porque no todas las veces abrían esa puerta. Entonces, a esa puertecita pequeña la llamaban ojo de aguja. Eso frenaba el camello con sus lomos, no podían pasar. Y por eso Jesús, muy buen observador, dice: miren, más fácil pasa un camello por el ojo de esa aguja que un rico al reino de los cielos. Pero sigue un renglón que muchos no lo enuncian y dicen: pero lo que para los hombres es imposible, pasar un camello por el ojo de una aguja, para Dios no. Dios salva al que quiera. Y les cuento, la riqueza no es el impedimento para yo llegar al reino de Dios. Desde los padres de la iglesia valoraban al rico porque era para favorecer la vida del pobre, porque era una manera de ayudarle al pobre, porque era una manera de inspirar al pobre para que saliera de su pobreza. Por eso la riqueza para mí no es la barrera para entrar al cielo. No, no, no. La barrera para entrar al cielo es que yo, siendo rico, ponga la riqueza por encima de Dios. Que yo, siendo rico, me desvincule del llamado que Dios me hace a servir al pobre. Que teniendo la riqueza sea indiferente ante el dolor humano. Es ahí donde yo pierdo el reino de Dios. Por eso la conclusión, primera lectura: pidan sabiduría, pidan siempre sabiduría. Con el Salmo responsorial: si el Señor nos sacia, ¿cómo no vamos a saciar a los demás? Si el Señor me bendice, ¿cómo no voy a bendecir al otro? Desde la segunda lectura, siempre la palabra de Dios, parte normativa de nuestra fe. Y desde el Evangelio, ¿nos queremos ganar el reino de Dios? Vivamos el mandamiento del amor. ¿Usted se quiere ganar el reino de Dios? 3 cosas: creer en Dios, amar y servir. Creer, amar y servir. Que Dios me los bendiga. Sigamos adelante con este itinerario del mes misionero y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento
y la capacidad de servir a quienes lo necesitan. Que la Virgen María nos acompañe, que con María crezcamos en nuestra fe, que con María seamos esos discípulos misioneros que Jesús necesita. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Dios, Padre de misericordia y perdón, imploremos su bondad diciendo: Dios de misericordia, escúchanos. Dios de misericordia, escúchanos. Por la Iglesia, para que, iluminada por el Espíritu Santo, pueda avanzar todos los días en la búsqueda de la santidad propuesta desde una vida fiel en Cristo, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por los dirigentes de las naciones, para que caminando en la verdad trabajen siempre por el bien común, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por los pobres, los abandonados, los que no tienen lo necesario para vivir con dignidad, para que encuentren en la Iglesia y sus fieles una familia que en la caridad esté dispuesta a tenderles una mano, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por la Asamblea Sinodal de los Obispos, para que con el auxilio del Espíritu Santo continúen el discernimiento. Para que a ejemplo de Cristo vivamos con mayor entrega el mandamiento del amor a nuestros hermanos, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Estas oraciones, Señor, y las que permanecen en nuestro corazón, te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dame
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Con estas ofrendas, Señor, recibe las súplicas de tus hijos para que esta Eucaristía celebrada con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él manifiesta el amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, los cielos y la tierra llenos están de su gloria. Hosana en el cielo, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana en el cielo, Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, y sobre nuestro arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, de mí, indigno siervo tuyo. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad del Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de nuestros fieles difuntos, nuestros papás, hermanos, parientes, amigos, y de todos aquellos que partieron de este mundo confiando en ti. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termines nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, la bienaventurada María Puspán y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con profunda fe y con mucha paz, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Ven
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre. Soy débil, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, junto a mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oremos. Dios soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con el mes misionero y qué bueno que en nuestros hogares tengamos ese tiempo para meditar la palabra, que en nuestros hogares le pidamos a Dios que nos dé sabiduría y en el visiteo que se va haciendo de las parroquias acojamos a nuestros misioneros, dejémonos interpelar por ellos. En las pequeñas comunidades, el Sistema Integral de Nueva Evangelización, SINE, invita también a que en nuestras parroquias le abramos el corazón y tengamos tiempo para Dios. A ustedes les agradezco mucho la presencia y que sean un vivo testimonio para mostrar que vale la pena crecer espiritualmente con la experiencia de las pequeñas
comunidades. El Señor esté con ustedes. El Dios Todopoderoso les bendiga con su misericordia y los llene de la sabiduría eterna. Amén. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Atraiga hacia sí vuestros pasos y os muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del amor de Dios pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tú eres mi madre y como madre yo te amo y soy tu hijo.